Estamos en la cuarta parte del video que explica el Yom Kippur. Jesús murió en una cruz llevando una penalidad que usted y yo merecíamos. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió en una cruz. Una cruz es un instrumento terrible de tortura que idearon los romanos y ahí murió llevando el castigo que merecíamos. Porque murió de muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesús proveyó a la humanidad el perdón de los pecados. Por eso dice 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús resucitó. Sí, murió, pero también resucitó, proclamando su victoria sobre el pecado, sobre la muerte. El Señor, cuando está en la cruz, que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, denotan el alma misericordiosa de Jesús, un corazón noble, intercediendo por sus enemigos, por los que están haciéndole esta brutal muerte de cruz, tortura, y dice: no saben lo que hacen. Isaías 53:12 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Y dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuando nuestro amadísimo Señor Jesucristo estuvo en la cruz, imagínate el peso del pecado que llevó Él, los pecados de todo el mundo, todas esas maldades que acabamos de decir en el video anterior, que eran depositadas sobre el chivo expiatorio. Jesús las llevó. Y Él clamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento, Él que decía: yo y mi Padre uno somos. Aquel que decía: ninguna palabra digo que el Padre no me dijere decir. Ese que dijo: yo y mi Padre uno somos, de momento dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no estaba cuestionando a Dios. Estaba recitando la primera línea del Salmo 22, un salmo mesiánico de profunda angustia, cuando Él está llevando los pecados del mundo. Tú que me oyes, sabes que hubo quien en una cruz murió por ti y por mí. Por eso allí en el jardín de Getsemaní, Él dijo que si fuera posible pasar esa copa, pero terminó diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él sabía que la agonía física iba a ser horrible, iba a ser traspasado. Pero fue mucho más la agonía de la separación espiritual de Dios, porque Dios es santo y no tiene ningún pecado con Él. Jesús sufrió esta muerte doble, física y espiritual, para que nosotros no tuviésemos que experimentar
una separación eterna de Dios. Qué bueno es el Señor Jesús. No entendieron las palabras de Jesús. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos pensaban que estaba llamando a Elías. Elías ascendió al cielo sin morir y pensaban que iba a regresar. Pero realmente es la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. El perdón de pecados está disponible para usted y los suyos si ponemos la fe en Jesucristo. Dice Efesios 1:17, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Corre a la gracia y ven con el Señor. Jesús pagó la deuda para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Todo lo que tiene usted que hacer es arrepentirse, pedirle a Dios que le perdone y empiece esta nueva vida limpia, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. El verdadero arrepentimiento va a comenzar con un entendimiento del pecado. 2. El verdadero arrepentimiento continúa con un sentimiento de tristeza por el pecado. Ya no puedes pecar si no sientes tristeza. El verdadero arrepentimiento procede luego de que ha producido en el hombre, en la mujer, una confesión de su pecado. El verdadero arrepentimiento se demuestra ante el mundo apartándose totalmente del pecado. Y por último, el verdadero arrepentimiento se demuestra en producir en el corazón un hábito bien establecido que va a odiar el pecado, lo va a hacer repulsivo. Por eso el Yom Kippur es tiempo de pedir perdón en este año. Tú que me miras a tiempo o fuera de tiempo, recibe esta palabra. ¿Por qué? Porque un error acerca del arrepentimiento es un error muy peligroso. Una equivocación en cuanto al arrepentimiento ante Dios es una equivocación de consecuencias eternas. Por eso te digo, el arrepentimiento tiene un sentido. Hoy te invito a que confieses. En este tiempo de Yom Kippur, por lo menos una vez al año hazlo. Confiesa, escribe, y mientras confiesas y escribes, renuncia. Y después que lo escribes, vas a renunciar y lo vas a quemar simbólicamente. A veces las rodillas nos sirven para decir, he fallado, Señor. Cuando tus rodillas toquen el suelo de corazón, tu corazón va a tocar el corazón de Dios, va a tocar el cielo. Y confiesa, dilo, exprésalo. Porque el proverbio dice que no prosperaremos si existe pecado en nuestras vidas. El que encubre sus pecados no prosperará. Por eso mucha gente no prospera en sus proyectos, en su economía, en su vida. ¿Por qué? Porque encubre sus pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, escucha bien, confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que una vez que los hayas escrito, los hayas confesado, quémalos. Haz una quema simbólica en un botecito, pon un poco de alcohol, pones ahí tus pecados, renuncias, rompes el papel y después le echas una flama, un cerillo, y entonces en ese momento el Señor toma en cuenta el arrepentimiento. La iglesia del Señor necesitamos confesar. Hemos fallado porque en 2000 años, y estamos ya en el tercer milenio, hay tanto que hacer para predicar al mundo. Cuando nos arrepintamos, entonces vendrá el avivamiento.
El avivamiento viene cuando hay arrepentimiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. El arrepentimiento va a hacer que explote la santidad. Y entonces cientos de personas serán salvados. Cientos, millares, millones de personas, millones de familias serán bendecidas, salvadas, sanados y serán enviados a realizar la obra de Dios. Mira, estoy convencido que los días finales de la historia humana, antes del regreso de Cristo, se van a poner cada día más difíciles. Es necesario arrepentirnos y olvidarnos. Dice Miqueas 7:18, oh, cómo me fascina este versículo. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿En qué se deleita el Señor? En misericordia. ¿Qué perdona el Señor? La maldad. ¿Qué olvida el Señor? El pecado. Así que no solamente nos perdona, rompe el poder del pecado. Nosotros ya no estamos solos. Tenemos a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Adelante de este versículo de Miqueas 7:18 dice que Él arroja los pecados al mar. Los arroja en el sentido de lo más profundo, lo más lejano, como el chivo expiatorio. Él arroja los pecados al mar y no se recuerda. Y los avienta tan profundos que no los va a dejar cerca de la playa para que los vuelvas a sacar. Porque lo más difícil a veces para el hombre es perdonarse a sí mismo lo que Dios ya perdonó. Si Él ya perdonó, ¿quién eres tú para volverlos a traer? Por eso decía Isaías, no os acordéis de los pecados pasados. Dios los ha llevado lejos por medio de Cristo, por eso eran los dos chivos, uno sacrificado y otro llevado lejos al desierto, en ese Yom Kippur, el día del perdón y del arrepentimiento. ¡Wow! Esta fue una gran lección. Déjeme orar por usted, permítame orar por usted en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en este momento vengo a levantar mi voz por todo aquel que está viendo este video en vivo y todos aquellos que lo van a compartir para entender la profunda significancia del Yom Kippur, el día del arrepentimiento, del perdón, de la expiación del pecado. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu sangre preciosa. Como cordero fuiste inmolado para perdonar mis pecados y de aquellos que están viendo ahora. Gracias, Jesús. Santifícanos en tu verdad. Declaramos proféticamente un avivamiento que parte del arrepentimiento y la confesión. Se levantarán cientos y miles de profetas perdonados y de cristianos perdonados que han confesado y anunciarán apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros la gracia de Dios en estos tiempos. Oro en los méritos de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te invito a inscribirte en la escuela Cima de Águilas, una escuela apostólica, profética. Búscame en el 223-713200. Búscanos en el sitio de YouTube, J. Hermoso 7. Hay muchos más videos que serán de bendición para tu vida. Es un honor poder servirte, amado de Dios. Amén.